Bien, ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces como les dije, vamos a ver lo último, que es diferencial de una función. ¿Sí? El diferencial de una función representa la variación en la recta tangente. Entonces, ahora, como ven, ya vamos a ver una cosita más. Hasta ahora la unidad 2 se trataba simplemente de derivadas y ahora introducimos lo que es recta tangente, que de alguna manera u otra están relacionados. Después vamos a ver cómo se calcula la recta tangente. ¿Sí? Vamos a estar ubicados en un punto x sub 0, ¿sí? Y se va a producir una variación delta x. O sea, de x sub 0, que es un número, nos vamos a mover esta cantidad. Delta x puede ser 0,5, puede ser 2, puede ser 10, puede ser 100. Esto es una cantidad, ¿sí? Y en este punto x sub 0 va a ser donde está la recta tangente. Va a ser donde va a pasar la recta tangente. Me imagino que todos más o menos saben qué es una recta tangente o algo que es tangente eh, a una función o a una figura, ¿sí? que, que lo toca, pero no lo corta. Lo toca en un punto, pero no lo corta. Y ahora vamos a ver la gráfica. El diferencial siempre se simboliza con DI. ¿Sí? Esto significa diferencial. Y esta que está acá es la fórmula. ¿Sí? El diferencial de una función es igual a la derivada de mi función evaluada en el punto que estamos analizando, en x sub 0, por el incremento, o sea, por delta x. ¿Sí? Y esto va a representar la variación en la ordenada al origen de la recta tangente. Este es el gráfico. ¿Sí? Esto que está acá en verde es la función, es el gráfico de la función. ¿Sí? Acá, como ven, está x sub 0, y ahí lo que hacemos es proyectar hasta que toque a la gráfica, y por ahí pasa la recta tangente. ¿Sí? La recta tangente, entonces, es una recta que toca la función en un punto, pero no la corta. O sea, que toca la función en un punto nada más. Después vamos a ver por ahí lo que es la diferencia entre una recta tangente y una recta secante. ¿Sí? Bueno, y ahí está en x sub 0, ¿sí? Entonces la imagen en la recta tangente y en la función de x sub 0 es la misma. ¿Sí? O sea, es este punto. La imagen de x sub 0, tanto en la recta tangente como en la función, es la misma. Y ahí se produce la variación que les dije, delta x. ¿Sí? O sea, a este punto le sumamos delta x y ahí obtenemos de manera general x sub 0 más delta x. ¿Sí? Y lo que hacemos es proyectar otra vez hasta que corte a los dos, ¿sí? Tanto a la recta tangente como a la función. Cuando toca la recta tangente, nos dirigimos hacia el eje Y, ¿sí? Y ese incremento, esa variación que se produce entre la imagen de x sub 0 y el punto donde corta la recta tangente, eso es el diferencial Y. Eso es lo que podemos calcular con la fórmula anterior. ¿Sí? O sea que es con lo que les dije, la variación que se produce en la ordenada al origen de la recta tangente. Y acá seguimos un poco más y corta a la función. Y ahí también nos dirigimos hacia el eje Y. La variación que se produce desde el punto donde es tangente hasta donde corta a la función, a la gráfica de la función, eso lo vamos a llamar delta I. ¿Sí? O sea que cuando se produce una variación en X, hay un cambio en la recta tangente y también hay un cambio
en la función. El cambio que se produce en la recta tangente lo llamamos diferencial y el cambio que se produce en la función lo llamamos delta i. Acá está explicado, ¿sí? El diferencial i es el segmento AB, esto que está acá, ¿sí? La variación que se produce en la recta tangente. Y el delta i es el segmento AC, es la variación que se produce entonces en la función. Generalmente no piden esto, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Las relaciones que van a existir entre delta i y diferencial i. Puede ser, en este caso, fíjense que el delta i es mucho más grande, o es más grande, no mucho más grande, es más grande nada más, que el diferencial i. O sea, la variación en la función es mayor a la variación en la recta tangente. Puede ser que sean iguales, ¿sí? Y puede ser que sean menor también, ¿sí? Estos tres casos se pueden dar. Obviamente que la gráfica va a cambiar eh, ante estos casos. El más raro de todos es este. Es muy raro que delta i y diferencial i sean iguales. Les pueden llegar a pedir la definición y esta interpretación. O sea, esta interpretación y la gráfica. No sé qué decir. ¿Qué es lo que les dije? El diferencial de una función en un punto x sub 0 es igual al incremento al, que experimenta la ordenada de la recta tangente, ¿sí? En dicho punto. Frente a un cambio, a un incremento, a mí me gusta mucho la palabra incremento porque generalmente cuando me dice incremento es porque aumenta. Pero bueno, acá dice incremento. Delta x de la variable independiente, o sea, de x. Aplicaciones a la economía. Bueno, eso ya bien. Vamos a ver un poco de... Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ver ¿qué pasó? ¿Por qué me queda así de feo? Ahí está. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Diferencial de bueno, ejemplo. Calcula. Siempre, en realidad siempre le van a decir, les van a pedir encontrar, pero qué mal que estoy escribiendo, encontrar el diferencial de i y delta i, les van a pedir los dos, la variación en la recta tangente y la variación en x sub 0 y les van a dar x sub 0, eso va a ser un dato. Hubiese puesto la función primero. X sub 0 igual a 1 y delta x, ese también va a ser otro dato, 0,5. ¿Sí? Obviamente nos está faltando la función. Voy a poner un ejemplo fácil, una función fácil. F de x igual a x cuadrado. ¿Qué ejercicios tenemos en el práctico? Vamos a poner logaritmo natural. Acá, me arriesgo. Natural de x. Bueno. ¿Sí? Generalmente, o sea, no tiene que ser muy diferente el delta i con el delta, el diferencial i con el delta i. Son
valores aproximados. Tiene mucho que ver con las aplicaciones en la economía también esto. Del valor real y del valor aproximado. Bueno, acá les voy a poner la fórmula para encontrar delta y vamos a empezar por encontrar delta i. Para encontrar delta i vamos a utilizar esta fórmula. Delta i va a ser igual a f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0. F dije. Entonces, ¿Esa es la fórmula, profe? esta es la fórmula. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es x sub 0 y delta x los tenemos acá. ¿Sí? Entonces, me queda así. Vamos a reemplazar. X sub 0 es 1. 1 más delta x es 0,5. Menos f de 1. Fíjense que estos términos, estos dos números, quiero decir, los puedo sumar. Y lo que me está pidiendo ahí es f, la imagen de 1 más 0,5 es 1,5 menos f de 1. O sea que lo que tenemos que hacer es encontrar la imagen de 1,5, encontrar la imagen de 1 y restarlos entre sí. ¿Sí? ¿Cómo encontramos la imagen? Y eso siempre lo vamos a encontrar teniendo en cuenta la función. Sería entonces reemplazando en mi función logaritmo natural de 1,5. Y eso no sé cuánto da. A ver. Logaritmo natural de 1,5. Eso me da 0,40. Vamos a tomar dos valores después de la coma. Y después también tenemos que buscar la imagen de 1. Obviamente, reemplazando acá mi función, ¿sí? Se me queda logaritmo natural de 1. Eso sí, eso. Bueno, y ahora para encontrar delta i tenemos que restar estos valores que encontramos, las imágenes. Entonces, delta i va a ser igual a la imagen de 1,5, que lo encontramos acá y es 0,40, menos la imagen de 1, que también lo encontramos y es 0. Y bueno, eso nos termina dando 0,40. No hay variación. No es que no hay variación, sino que la variación es igual a la imagen de 1,5. 0,40. Ahora vamos a encontrar diferencial i. La fórmula de diferencial les había mostrado hoy, así de pasada, digamos, era la derivada de la función evaluada en el punto. O sea, evaluada en x sub 0 por delta x. Ahora entonces, para encontrar el diferencial, necesitamos la derivada de f de x. Primero vamos a encontrar entonces la derivada de f de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? La derivada del logaritmo natural de x es 1 por x. ¿Sí? A ver, espérenme un cachito. Voy a escribir acá. De y entonces va a ser igual a la derivada evaluada en x sub 0, en este caso x sub 0 es igual a 1, por delta x, y delta x ¿cuánto vale? 0,5. Entonces, ahora, para poder calcular el diferencial, necesitamos reemplazar en la derivada por 1. ¿Sí?
Ahí reemplazamos por 1 entonces. Y me queda así. 1 sobre, y ahí reemplazo a x por 1 en este caso. Y me queda esto es igual a 1 sobre 1 es 1. Por lo tanto, el diferencial va a ser igual a f' de 1, f' de 1 es 1 por delta x, que es 0,5, y me termina quedando que el diferencial de y entonces es 0,5. Fíjense que el diferencial en este caso es mayor a delta. O sea, esta es la variación que se produce en la recta tangente. Y esta es la variación que se produce en la función. Bueno, ustedes están usando GeoGebra, me parece, ¿no? Así que el logaritmo de x. Vamos a graficar la función. Logaritmo de x. Color rojo. Hermoso color. Bueno, ¿dónde va a ser la recta tangente? En 1. ¿Sí? Acá. Justamente, bueno, ya que estamos, le voy a mostrar lo que es la diferencia. Esto sería una recta secante, ¿sí? Una recta que corta a la función, a una función cualquiera, en 2 puntos. Esto, digamos que no nos sirve a nosotros por el momento. En realidad, no nos va a servir más adelante tampoco. Y después está la recta tangente. La recta tangente es una recta que va a cortar a la función. Ahí está, ¿sí? Esta es una recta tangente. Toca la función, pero no la corta. Ahí está, ¿sí? Este sería. Bueno, nuestro punto tangente, o nuestro punto donde tiene que ser tangente, va a ser en 1. Acá. Ahí, ¿sí? Tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder mover para que me quede tangente. ¿Sí? Por ejemplo, también puede ser tangente, bueno, en cualquier punto. Si me dice, por ejemplo, si mi punto x sub 0 era 5, supongamos, entonces lo que debíamos hacer era ubicarnos en 5, trazar un segmento hasta que corte a la función. Ese segmento tiene que ser punteado. Y por acá va a pasar mi recta tangente. ¿Sí? En este caso es en 1 y por eso no hace falta movernos, porque fíjense, pero che, esperen un poquito. No hace falta que nos movamos, ¿por qué? Porque acá está mi punto 1, 0. Entonces por ahí va a pasar mi recta tangente. El problema que tiene lo de diferencial, el problema que tiene es que es muy difícil poder marcar lo que encontramos, ¿sí? Es muy difícil indicar, porque en el parcial les van a dar variaciones muy pequeñas, como por ejemplo, acá en el práctico ya tenemos ejemplos. Delta X es 0,1. Entonces esto es muy difícil de marcar en la recta, en una escala normal. ¿Se entiende? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, voy a sacar los números. Este me sirve, pero lo tengo que sacar. ¿Sí? Y lo voy a escribir así arbitrariamente. Este es 1. Fíjense en mi gráfico. A ver, ¿dónde está mi gráfico? Para encontrar el siguiente punto, lo que tengo que hacer es a x sub 0 sumarle delta x. ¿Sí? A x sub 0 lo voy a poner acá para que quede, para poder
saber dónde va a ser mi siguiente punto. X sub 0 más delta X. X sub 0 es 1 más delta X, que es 0,5, me queda 1,5. Este punto, entonces, lo tengo que marcar. Supongamos que está acá. Entonces lo marco ahí. Marco un puntito y escribo 1,5, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es movernos ahora, no movernos, sino trazar un segmento que corte a los dos, tanto a la función como a la recta tangente. La recta tangente le voy a poner de otro color. Vamos a poner un color verde. ¿Ah? Trazamos un segmento entonces. Que corta a los dos. Acá. Bueno, en el eje, en el punto donde es tangente, en el eje Y, estamos ubicados en 0. Voy a agrandar esto. ¿Sí? Estamos ubicados en 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es, voy a trazar el segmento. Acá. Nosotros, donde es tangente, tenemos que ir al eje Y también, que es 0. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar tanto el diferencial como el delta I. ¿Sí? Y para eso necesitamos ver dónde cortan y proyectar hacia el eje Y. A ver, espérenme. ¿Qué iba a hacer algo? Pero me olvidé qué iba a hacer. Ahí está, no sé el nombre. Por ejemplo, acá corta a mi recta tangente. Entonces, ahí proyecto hacia el eje Y veo hasta acá. ¿Sí? Ahí. Entonces tenemos que indicar de alguna manera que esto que está acá es el diferencial Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir así, que el diferencial I es el segmento DE. ¿Sí? Segmento DE. Le voy a escribir. Pongo segmento DE igual a el diferencial. Generalmente para indicar un segmento se escribe, se hace una rayita acá, cosa que yo no puedo hacerlo en este momento. ¿Sí? Entonces lo dejo escrito eso en la hoja. Segmento DE. Ustedes lo van a hacer en sus carpetas. Entonces para indicar entonces, escriben eso. Esta es la variación en la recta tangente. Y ahora necesitamos encontrar el delta I. Y para eso necesitamos saber dónde corta la función. A la función lo corta acá, en este punto. Entonces trazamos un segmento también hasta el eje Y. ¿Sí? La variación del punto donde es tangente hasta este punto que corta la función, eso es mi delta I. ¿Sí? O sea que el segmento DE, no, DG, es delta I, la variación que se produce en la función. Y eso también lo señalamos. Segmento entonces, me olvidé ya, segmento DG era. Eso es mi delta I. Delta, delta, delta. Delta I. El delta aquí no hace falta indicarlo. ¿Sí?
Pero estos dos sí. Estos dos tienen que estar marcados. Uy, ¿qué se me ocurrió esto? Y estos puntos, por ejemplo, no hace falta. Segmento. Punto F. No hace falta. El punto C tampoco. ¿Sí? Entonces, esto sería la interpretación gráfica. Y después, para que sea más completa, si quieren pueden escribir los nombres. Esto sería f de x igual a logaritmo natural de x. Y esto sería mi recta tangente. ¿Vieron que ¿cómo es? No encontramos la recta tangente analíticamente? Eso ya lo hicieron en la facultad. Me imagino que sí porque, ¿cómo es? Esto es parte de la unidad 3 y me imagino que ya están en la unidad 3. Entonces, esta es mi función y esta es mi recta tangente. Y les van a pedir que grafiquen. A ver, ahí llevamos el gráfico. Llevamos el gráfico. Porque les van a pedir el gráfico. Gráfico. Bien. Le estaba por decir para hacer otro ejemplo, pero vamos a hacer mejor ejercicios del práctico. Vamos a hacer este. Porque este se iba a parecer mucho al ejemplo. Este ejercicio 5. Ejercicio 5. Entonces tenemos delta x y x sub 0. Ahí está. X sub 0 es un medio, o sea, 0,5. Y delta x es 0,1. ¿Sí? Y esto le voy a cambiar el nombre y le voy a poner f de x. Porque no, f de x. Vamos, por eso. Entonces, vamos a calcular primero, vamos a hacer estos cálculos, delta i y diferencial i, y después vamos a graficar. Ahí creo que se va a entender mejor el tema del gráfico porque en este caso coincidió x sub 0 con el eje. Esta siempre va a ser la fórmula de delta i. ¿Sí? O sea que siempre lo tienen que tener presente. Después reemplazamos. Fíjense que acá x sub 0 está escrito en fracción, mientras que delta x está escrito de manera decimal. Y para poder sumar va a ser mejor, ¿no?, tenerlo los dos de la misma manera. ¿Sí? Y como es más fácil pasar esto a decimal que esta fracción, entonces vamos a escribir en lugar de un medio, sabemos que un medio es 0,5. Entonces escribo x sub 0 más delta x. ¿Sí? Menos f de x sub 0. También lo voy a escribir 0,5. Así más fácil. Sumo y después voy a buscar las imágenes. Ya, f de 0,5 más 1 me queda 0,6. Menos f de 0,5. Y ahora vamos a buscar la imagen de estos valores reemplazando acá en nuestra función, en f de x.
Primero la imagen de 0,6. Bueno, en realidad no hay un orden. Acá sí hay un orden estricto, pero acá no tanto. En 0,6, la imagen la vamos a encontrar reemplazando en todas las x de la función. En este caso tenemos solamente una x, entonces es más fácil. 0,6 al cuadrado, esto es 0,36. Y ahora vamos a buscar la imagen de 0,5. También, ¿no es cierto? Reemplazando en la función. Y me queda así. 0,5 al cuadrado. Eso es igual a 0. Entonces, ahora restamos estos valores para encontrar delta i. Me va a quedar delta i igual a 0,36, que es la imagen de 0,6, menos la imagen de 0,5, que es 0,25. Y eso me queda 0, 11 o 1. No, 11. Sí, porque 3 menos 2, 0 menos 0 es 0. 3 menos 2, 1. Y 5 menos 6 menos 1, 6 menos 5, 1. Ahí está. 0,11. Sí, está bien, perfecto. Bueno, esta es la variación entonces que se va a producir en la función cuando x varía 0,1. Ahora vamos a encontrar el diferencial. Y como siempre, para encontrar el diferencial necesitamos la derivada, ¿sí? Entonces voy a escribir la fórmula. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar, voy a plantearlo. Diferencial y va a ser igual a la derivada evaluada en x sub 0. En este caso x sub 0 es 0,5 por delta x. ¿Y delta x cuánto vale? 0,1. Pero para hacer todos estos cálculos necesitamos la derivada. F', o sea, la derivada de mi función va a ser igual a la derivada de x cuadrado es 2x. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la derivada por x sub 0. O sea, por 0,5. Igual a, entonces, 2 por 0,5 es igual a 4. Por lo tanto, el diferencial va a ser igual a f' de 0,5, que es 1, por delta x, que es 0,1. Y me termina quedando que el diferencial y es igual a 0,1, ¿no? 0,1. 0,1. O que es lo mismo 0,10. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es menor que esto. Vamos a hacer el gráfico. Y acá se va a ver lo que les estaba diciendo. Bueno, como es mucho trabajo borrar todo eso, voy a abrir uno nuevo. No, guardé. Nuestra función es x al cuadrado. Ahí está. Nuestro x sub 0 es, voy a agrandarlo un poquitito hasta que aparezca. Ahí está. Nuestro x sub 0 es 0,5. ¿Sí? Lo marcamos, 0,5, un medio que es 0,5. Acá.
Bueno, y el punto en el que voy a terminar, o sea, lo que hicimos hoy, x sub 0 más delta x, así, para saber dónde tengo que ubicar el siguiente valor, x sub 0 más delta x sub 0 es 0,5 más delta x, que es 0,1. Fíjense que eso me da 0,6. En realidad ya lo tenemos calculado acá, ¿no es cierto? Pero al revés. No, está así es. 0,6. Entonces, eso es imposible marcarlo a una escala normal, acá a una escala como esta. Porque 0,6 está muy, muy cerca de 0,5. Voy a agrandar hasta que aparezca el 0. Acá está el 0,6. Pero fíjense que mi escala va de 0,2 a 0,2. Si yo lo quiero hacer en 0,5 a 0,5, me queda acá. Y es muy, muy chiquito como para marcarlo. Bueno, pero no importa. Pero será posible. Bueno, lo que tenemos que hacer, lo que les dije hoy es, nos ubicamos en x sub 0 y ahí trazamos un segmento hasta que corta la función. ¿Sí? Trazamos un segmento perpendicular a x. Bueno, este no es un segmento. Ahí está. Ahí está, sí. Ay, Dios mío. Este segmento tiene que ser punteado. Bueno, ahora tenemos que trazar nuestra recta tangente que cruce por acá, ¿sí? Que corte la función en ese valor. Entonces ustedes lo que hacen es apoyar la regla acá y ahí trazan, sin que corte dos veces. Yo por suerte tengo este, entonces hago así, ¿no? Tuc, tuc, y ahí trazo la recta tangente. ¿Ven? Sin cortar a la función. Pero como no me gusta ese color, voy a poner a la función de color rojo y a la recta tangente de color verde. ¿Qué onda? De color rojo y a la recta tangente de color verde. Ahí está. Bien. A ver. Hoy acá ya marcamos nosotros x sub 0 más delta x, este valor. Fíjense que si trazamos, acá no se va a ver dónde corta a la función y dónde corta a la recta tangente. No se nota porque son valores muy cercanos, ¿sí? Entonces, por eso les digo que siempre les conviene escribir, voy a mover el punto acá. Y por supuesto si hago eso, tengo que sacar los números de los dos. Entonces, pongo acá 0,5 y acá 0,6, que es este cálculo que encontramos. Bueno, y ahí proyecto hasta que corta los dos. Así. Bueno, y ahora tengo que indicar cuál es delta i y cuál es diferencial i. Para eso necesito trazar también acá donde es tangente hacia el eje i. Fíjense que acá cortó la función. Esta es mi función. Entonces, ahí está. Esto que está acá, este segmento, es delta i. O sea, la variación del punto donde es tangente hasta donde corta a la función. Entonces indico segmento FG.
Eso es, en este caso, delta I. Y acá corta a mi recta tangente, entonces marco el puntito, pucha. Trazo el segmento y voy hacia el eje Y también. Esta variación que se produce desde F, que es mi punto de tangente, hasta I, que es donde corta la recta tangente, eso es mi diferencial. Entonces escribo segmento FI segmento FI es igual a mi diferencial I. Bueno, lo voy a poner acá. A ver, y acá me olvidé de poner los valores. Profe, ¿era así o al revés? ¿El que era más grande era la variación o el diferencial? No, eso no depende del tamaño, sino del valor donde corta a la función. Ahora Claro, claro. aguantame que voy a llevar esta gráfica cerca de la otra y ahí les explico esto. ¿Sí? Voy a ubicar acá los puntos nada más. Este era 0,5 y esto es 0,6. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Ahí está. Bueno, acá los valores no hace falta poner, porque si no tendríamos que buscar las imágenes y eso lleva mucho trabajo. Entonces, no hace falta. Voy a sacar los nombres y ahí llevo este punto. No, este está bien. Este H. A ver, segmento K. Este también se va. J, se va. El punto F que se queda. Punto E se va. Y me está faltando el H que no lo saqué, pero le saqué. Ahí está. A ver, ahora sí. Este punto que hace. Bueno, ahora llevo el gráfico y comparamos para entender cuál es diferencial y cuál es delta. Ahí no era. Ponerlo acá. Gráfico. Me olvidé ponerle los nombres a la función y a la recta tangente, pero eso no, digamos que no. Si se olvida, no pasa nada. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Copiar. Voy a llevar acá. A ver si lo puedo poner acá al costado. No, no voy a poder. Así que esto se soluciona fácilmente. Recuerden que el delta I es el valor donde corta a la función con el valor donde es tangente. Acá en este caso, mi función es bueno, vieron las dos, en las dos gráficas la función tiene color rojo. ¿Sí? Entonces, acá es donde es tangente. Hasta acá me moví teniendo en cuenta delta X. ¿Sí? Acá proyecto hacia el eje Y, me queda este punto D, ¿no es cierto? Y acá proyecto y corta a la función en este punto, ¿cierto? Entonces me voy y ahí ese punto donde es tangente y donde es corta la función,
ese es mi delta I. Por eso acá me quedó el segmento DG delta I. Y donde corta la tangente, eso es diferencial I, que sería el segmento DE. Y acá pasa al revés, porque acá primero corta la recta tangente y después corta la función, ¿sí? Entonces, acá es donde es tangente, en este punto. Si me voy hacia el eje Y, me ubico en el punto F. Entonces me fijo. Acá cortó la recta tangente que corresponde al punto I. Entonces, el segmento FI, que es la recta tangente, ese es mi diferencial. Y si sigo hasta que corta la función, que me da el punto G, FG, el segmento FG en realidad sería, ese es mi delta I. ¿Sí? ¿Se entiende ahora o no? Más o O sea, menos. el que corta la función es delta I y el que corta la recta tangente es de diferencial. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Buenísimo. A ver, voy a borrar esto. No hace falta. A ver. Este lo voy a llevar acá hacia el gráfico. Así me queda todo bajo en una misma página. Vamos a hacer otro. Pucha, todavía no aparece. Van a tener que achicar más. ¿Le agrandamos? Ahí está. Bueno, a ver un poquitito los siguientes ejercicios. Los siguientes ejercicios son complicados. O sea, no, el cálculo me parece, no sé si estarán de acuerdo conmigo, me parece que el cálculo no es lo complicado. Lo complicado es la gráfica. Graficarlo, porque el cálculo es bastante mecánico. Voy a cambiar un Fx que Y. Bueno, acá está un poquitito, o sea, acá va a estar feo porque vamos a trabajar con números irracionales. Entonces, vamos a buscar primero delta I. Después vamos a buscar, ya voy a copiar la fórmula, así después no tengo que regresar. Bueno, reemplazar por los valores entonces que nos dieron en este caso, que son x sub 0 es 8 y delta x es 0,5. Entonces se puede pensar que, bueno, ahora nos dieron 0,5. Es más fácil marcar en el gráfico. Y ahora vamos a ver si pasa o no. Delta I entonces va a ser igual a FD. FD. X sub 0 es igual a 8 más 0,5 es delta X. Puse al revés la coma. 0,5 que es la menos f de X sub 0 es 8. Delta I va a ser igual a 8 más 0,5 es 8 menos f de 8. A buscar sus imágenes reemplazando en la función. La imagen 8,5. Sería la raíz cúbica
de 8,5, que no sé cuánto será eso, raíz cúbica de 8,5. Y eso me da 2,04. Y ahora la imagen de 8. Es decir, la raíz cúbica de 8 es 2. Y ahora encontramos delta i, que sería restando esos valores. Delta i va a ser igual a. La imagen de 8,5 es 2,04. Menos la imagen de 8, que es 2. Entonces, delta i va a ser igual a 0,04. Bien, esa es la variación en la función. Capaz que necesite poner más valores. Pero bueno, primero, a ver qué pasa. Acá voy a dejar planteado teniendo en cuenta los valores. La derivada de la función sub 0, que es 8, por delta x, que es 0,5. Así que vamos a tener que derivar esta función. Pero acá, ¿qué pasa? Tenemos una raíz cúbica. Entonces, para derivar una raíz cúbica, ¿qué teníamos que hacer? Escribirlo de manera... ¿De fracción? Exactamente, de fracción. Un exponente racional. O sea que me quedaría así. X elevado a. Y la raíz cúbica se escribe como 1/3. Ahora sí podemos derivar. F' de X va a ser igual a. Baja el exponente multiplicando 1/3. ¿No es cierto? Esta había aparecido ahí de la nada. No tiene nada que ver. Por X elevado a. Y ahí 1/3 menos 1 me queda menos 2. Son mis cálculos mentales, que no son una garantía. Bien, y ahora lo evaluamos en 8. Sería entonces 1/3 por, entre paréntesis, 8 elevado a la menos 2/3. Menos 2/3. Y no sé cuánto va a dar eso. 8 elevado a la menos 2/3 por 1/3. Eso me da, hagan el cálculo ustedes también, 0,0833. 33333. Está periódico a partir de ahí. Vamos a escribir esta. Ahora hacemos el cálculo del diferencial. Diferencial i va a ser igual a f' de 8, o sea, la derivada evaluada en 8, me da esto. 0,083. Profe, a mí me dio 0,52. A ver, espérame. Le puse con paréntesis para hacer el exponente, digamos. 0,52. A ver, ya te digo. No, está 0,8. Ah, bueno. Pero otra vez. Escribíla así, a ver. Lápiz. A ver si me sale. Vamos a... Tiene que ser 8. Supongamos que esto es un 8 elevado con el techito, paréntesis, menos 2/3. Qué feo ese tres. Volvemos. Así. Así lo tienen que escribir en la calculadora. 8 elevado a la 2/3.
Y acá adelante está el 1/3 multiplicando. Ahora sí me dio, profe. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Recuerden la importancia de poner acá entre paréntesis el exponente, ¿sí? Bueno, veamos. Y esto me da 0,41. Diferencial y me da 0,041. ¿Sí? A ver, acá voy a poner una cifra más, ya que acá utilizamos 3. Entonces, así trabajamos con 3. Bueno, no hay mucha diferencia en realidad porque a este le queda un 0. Bueno, fíjense, 0,040 y 0,041. Otra vez, esto es muy difícil de marcar en el gráfico, ¿sí? Es muy complicado. O sea, no sé si complicado, pero... O sea, a lo que voy es que siempre lo vamos a tener que ubicar convenientemente los valores como para que me quede, para poder señalar. A ver, si me permite graficar esto, yo creo que no, pero vamos a intentarlo. Error. De esta manera, entonces. El gráfico de la función raíz cúbica de x. Ahí también me dio error. Mm, A mí no me va a poder esto. X elevado entre paréntesis 1 dividido 3. Ahí está el gráfico. Paréntesis. Este es el gráfico de mi función. Bueno, como el color gris es un color muy deprimente, voy a ponerle un color lindo, que es el color rojo, que es alegre. Bueno, nuestro punto aquí sub 0 es 8, ¿sí? O sea, acá. Entonces, marcamos 8. Y ahí trazamos hasta que corte la función. Trazamos un segmento. Bueno, ahí está. Ese segmento siempre punteado. Y por este punto es donde va a pasar la recta tangente. A ver, voy a sacar el nombre de todos. X, ni siquiera hace falta. Bueno, acá entonces ustedes apoyan la regla para que para trazar la recta tangente. Entonces trazo tangente a la función en este punto. Y ahí lo. ¿Ven? Fíjense, si nosotros tenemos que marcar acá, prácticamente es imposible. Es muy imposible. Bueno, vamos a poner un color azul. No, azul no, porque azul es feo. No, verde. Ahí está. Vamos a achicar un poquitito esto. A ver acá cómo vamos a hacer para... Voy a tener que marcarle más o menos acá que se nota la diferencia. Bueno, a ver. Vamos a poner acá el 8. Pasa que acá va a ser como ilógico porque pongo acá el 8
Y si quiero que se note, acá recién se empiezan a despegar, por decirlo de alguna manera, el gráfico con la tangente. O sea que recién acá se empieza a ver la variación. Entonces puedo decir que acá está mi 8,5. Va a ser ilógico, ¿por qué? Porque de acá a acá hay 8 unidades. Y de acá a acá hay 0,5. Pero bueno, no importa. Voy a agrandarlo un poquitito así, así puedo trazar mejor los segmentos. Profe, no nos van a pedir esto, ¿no? Que dibujemos en la hoja, porque por ahí el gráfico, tipo la función, no va a tener sentido con los valores que pongamos. Tipo, no importa, que se note nomás Claro que se que la note. función, ponele, si es cuadrática, que sea una función cuadrática, pero no, que no hace falta que sea exacta. Exactamente. Que no, si les da una cuadrática, tienen que hacer una parábola. Si les dan una raíz, bueno, depende de ustedes, la gráfica de una raíz cúbica o una raíz cuadrada. Sería algo, esta parte nada más. Pero sí, no tienen que ser exacto porque es, como les digo, es complicado. Bueno, a ver, acá cortó la tangente y acá corta a la función. Yo para que, a ver dónde corta, dónde estaba, acá. Intersección de este segmento con esta gráfica, es el punto E. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es proyectar esto hacia el eje Y. Este y este también en realidad. Bueno, lo malo es que me queda todo fuera de la... ¿Qué estoy haciendo? Segmento, ahí está. Bien, chicos. Acá, que corta en el punto D, es a la tangente. Ahí me voy hasta la función, hasta el eje Y, quiero decir. Entonces, el punto donde toca a la tangente y donde toca o sea, x sub 0 y donde toca la tangente, eso es mi del diferencial, perdón. O sea, ese segmento, que me olvidé el nombre, FG, FG es el diferencial y. Y el segmento donde corta a la función, que en este caso es, no, creo que me dio, voy a ver si lo puedo, si puedo partir desde acá. No, voy a tener que agrandarlo. No, tengo que agrandarlo más. No, ahora sí. No, otra vez. Ahora sí, recién ahora. Ahora. Bueno, le voy a dejar acá y después lo voy a correr. Porque si no, ahí está. Bueno, donde es tangente, donde corta la función hasta acá. No quiero. Profe, no entiendo. En el gráfico esos dos puntos solitos hay que volver a marcar otra vez. O sea, el 8,5, digamos. Claro, el 8,5, que es donde nos ubicamos, ¿no es cierto? De x sub 0 más delta x, y ahí trazamos hasta que corta la gráfica de la función y hasta que corta la tangente. A los dos. Y ahí nos vamos hacia el eje Y, que es lo que hicimos acá en los anteriores, solamente que acá en los anteriores no era tan complicado porque se podía,
O sea, se podía hacer con mucha diferencia, digamos. No sé si se entiende. El rojo es la función y el verde es la tangente. El problema es que están muy juntos. Y eso lo podemos notar acá ya, en esta parte, porque nos dio 0,040 y 0,041, o sea, números cercanos. Así que por eso. Bueno, Profe, ¿podría mostrar el gráfico otra vez? sí. Este es el gráfico. Pasa que están pegaditos acá y acá también van a estar pegaditos. ¿Y el segmento GH sería el delta X? FH. FH. Sí, porque siempre donde es tangente hacia los otros dos puntos. Hacia donde corta la función, hacia el punto donde corta la función y hacia el punto donde corta a la... FH, ahí está, segmento FH. Eso es delta I. Ahí está. A ver si lo puedo mover esto. Para que no. ¿Se entiende? FH, que es donde corta la función, es delta I. Y FG, que es donde corta a la tangente, acá, es el diferencial I. A ver si puedo sacar... ¿Dónde está mi E? Ahí. ¿Ven? Ahora sí. Ahí está. A ver. Bueno, este es el gráfico. Siempre la tangente es verde. A ver, igual. Entonces el gráfico quedaría así. Desde donde se cortan hasta la tangente es delta I. Y de donde se cortan a la función solita, digamos, es... No, el primero era diferencial y este es delta I. Exactamente, sí. Sí, me Bueno, estabas por pues decir al revés. sí, leí mal. Eso lo pueden anotar si quieren, así lo tienen presente, digamos. Sí, ya noté y ya resalté ya. Bueno, vamos a hacer el último. El último, Profe, entonces no es sí. necesario escribir la gráfica delta X No, delta X no. y no nos van Esto, a pedir que acá, hagamos con un desplazador, creo que es. Eso tampoco. ¿cómo? Esto, no entiendo. Que hay uno que es un desplazador, creo. No nos van a pedir que hagamos ese. No. Lo importante acá es que pueda marcar Un el deslizador, perdón. deslizador. Deslizador. Eso Pero no. igual lo tienen que hacer en la hoja de carpeta nada más. Ah, porque como nos dejan usar GeoGebra. El año pasado, no sé si el año pasado o este año.
que les dijeron que podían usar GeoGebra como para, ¿cómo es? Verificar los resultados que encontraron. Profe, una consulta. ¿Hay muchos temas que todavía no dimos o no? Falta una unidad. ¿Y es sobre funciones o qué? Sí, eso es funciones. Análisis de funciones, dónde crece, dónde decrece, dónde es cóncava, convexa, dónde tiene un máximo o un mínimo. Y eso lo vamos a ver. Esto vamos a empezar el viernes. Nos va a llevar 4 clases más o menos. O sea, Bueno, profe. esta semana y la otra. Y ahí nos va a quedar una semana. El 15 es el parcial, ¿no es cierto? Nos va a quedar Sí. una semana como para practicar parciales. Espero, según mis cálculos. ¿Sí? Según yo. Bueno. eh, f de x. Bueno, a ver. No le iba a decir para que lo hagan solo, pero no. A ver. Vamos a... Voy a copiar de nuevo las fórmulas. Y ahí lo encontramos. Esta es mi delta I. Y esta es mi diferencia. Bueno, acá otra vez 0,1. Así que es muy chiquitito. Delta I entonces va a ser igual a f de x sub 0 es 1 más delta x 0,1 menos f de x sub 0, o sea, menos f de 1. Delta I entonces va a ser 1 más 0,1 va a ser 1. Imágenes acá. Eso me da no sé cuánto. 4 dividido 1,1 elevado al cuadrado es 3,30. 3,30. Y la imagen de 1 va a ser 4. Va a ser, uy. Entonces acá cuando calculamos delta I, ¿qué va a pasar? ¿Puede quedar negativo o no? Efectivamente, va a quedar negativo. Ese negativo, 0, sería 0,30 menos 4. Ese negativo me indica una cosa. En lugar de, esto me queda menos 4 menos eso, me queda menos 0,7. Ahí, ¿sí? Sí, Verán profe. que hasta ahora, todo lo que hicimos nosotros, este no porque no se ve, pero fíjense que acá, a ver si este está más grande. Bueno, lo mismo. Fíjense que acá, cuando X aumentó, Y también aumentó. O sea, en el eje Y también aumentó. Se fue hacia arriba. ¿Sí? Y este negativo me indica, que del punto donde es tangente se va a ir hacia abajo, no hacia arriba. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, estoy acá y me voy a ir hacia abajo.
hacia arriba. Nuevo. Puede dar negativo, pero si tenemos que hacer una interpretación, tenemos que tomar el valor absoluto, porque el diferencial es una variación. Bueno, acá el diferencial es f' de x sub 0 que vale 1 por delta x que vale 0,1. Necesitamos la derivada de la función. ¿Cómo se deriva esta función? ¿Utilizando qué regla? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda sin la primera sin derivar, dividido el segundo término al cuadrado. ¿Eso o no? ¿Y esa qué regla sería? La de la división. La regla de la división, ¿sí? F', entonces, es la derivada de la función que está arriba, utilizando la regla del cociente, la de la división. La derivada de 4 es 0. La derivada de la función que está arriba por la función que está abajo sin derivar, o sea, x cuadrado, menos la derivada de la función que está abajo de x cuadrado, que es 2x, por la función que está arriba sin derivar, o sea, por 4. Todo esto sobre, entre paréntesis, esta función sin derivar, elevado al cuadrado. Entonces, arreglamos un poquito esto. Arriba me va a quedar menos 8x, ¿sí? 2 por 4, 8. Y acá 2 por 2, 4. Potencia de potencia, recuerden que se multiplica, entonces me queda x a la cuarta. Y por supuesto, que siempre que pueda simplificar algo, lo hago. Esto con esto, se van. Y me termina quedando menos 8 sobre x cubo. Esta es la derivada. Bueno, y necesitamos reemplazarla por evaluarla ¿cómo es? En 1. Al cubo. Y eso me da 1 al cubo es 1. 8 sobre 1 es 8. Y con el menos que tengo adelante me queda menos 8. Y ahora reemplazo. Diferencial y va a ser igual entonces a menos 8 por delta x que es 0,1. 0,1. Profe, ¿Sí? la x esa se simplificó con la x de abajo, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. Por eso, siempre que ustedes puedan simplificar algo, simplifican. Porque queda más lindo y porque le facilitan los cálculos después. Profe, ¿Sí? ¿se saca la derivada de la función original sería? Exactamente. Siempre de la función original. Sí, sí, sí. Y después se reemplaza por x sub 0. ¿Ah? Bien. Fíjense que los dos me quedaron negativos. Así que los dos van a disminuir. Los dos van a ir hacia abajo. Acá también va a estar un poquitito complicado el tema de marcar los valores. Así que lo hacemos
Me olvidé lo que le iba a hacer. A ver, la función era 4 sobre x al cuadrado, ¿no? Esta es la gráfica. Bueno, este color tampoco muy lindo que digamos, que lo vamos a poner rojo. Y, a ver, voy a sacar ya acá los números para no complicarme. Bueno, voy a poner que nuestro x sub 0 es 1, ¿sí? Se marcamos. Marcamos, supongamos que el 1 está acá. Y ahí proyectamos hasta que corte. ¿Sí? Por acá entonces va a tener que pasar mi recta tangente. Trazo la recta tangente. ¿Dónde está mi tangente? Acá. Y ahí paso mi recta tangente. Para acá lo voy a agrandar y ahí va a quedar mejor. Igual me interesa solamente esta parte. A ver, espérenme que le voy a sacar los nombres. Este no es necesario y este tampoco. Y mi tangente se llama H, pero no. Se va. ¿Y G qué sería? Al segmento. Por supuesto, vamos a poner el color verde. Y ahora lo voy a agrandar. ¿Sí? Bueno, este valor es nuestro x sub 0. Nuestro x sub 0 es 1, ¿cierto? 1. Negrita y ahí quedó. Quedó fuera del lugar en realidad. Bueno, ahí vamos a ponerlo. Y nuestro siguiente punto, o sea, donde tenemos que ubicar después, sería, le voy a poner acá nomás. Sería esta, ¿no es cierto? X sub 0 más delta X. X sub 0 es sub 1 más delta X, que es 0,1. Y eso me da 1,1. Saben que es muy poca la diferencia. Pero yo le voy a poner acá. Ahí va a estar mi 1,1. 1,1. Bueno. Y proyectamos. Recuerden, la verde es la tangente y la roja es la función original. Y acá mi x sub 0, si me voy al eje y me queda acá. Ahí. Bueno, y ahora sí voy a trazar el segmento acá. Hasta, bueno, ahora corto la función. Ahí me voy. Este segmento, que varía desde donde es tangente, desde x sub 0 hasta donde corta la función, esto sería mi eh, delta i. Entonces escribo segmento, me olvidé los nombres. CF o FC, lo mismo, segmento. CF, voy a poner CF. Porque eso es mi delta I. Y acá corta a la tangente en este punto. Entonces me voy. Y me voy hacia el eje Y. Entonces, ese segmento de C hasta H es mi diferencial I. Segmento
C, y creo que era. Eso es diferencial y. No, nada que ver. CH. Profe, ¿qué corta la tangente usted dijo? ¿Mm? ¿Qué es lo que corta la tangente? El segmento que trazamos acá en X sub 0. A ver, a ver, a ver. Espera. ¿Viste? Lo que hacemos es, no en X sub 0, no, en X sub 0 más delta X. Cuando corta la tangente, ahí me voy hacia el eje Y. Y ahí eso es mi diferencial Y. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Bueno. Le voy a dejar los puntos, no los voy a sacar. Pero estos nombres sí. Ahora este lo voy a correr. Ahí está. Para que se vea. Bueno. Entonces ahí está marcado. Donde corta la tangente, que es H, hasta el punto X sub 0. En Y, la imagen sería. Ese es el diferencial. Y donde corta la función, hasta la imagen de X sub 0. Esa es esa es de ahí. Profe, ¿y siempre nos van a dar los datos de delta X y X sub 0? Sí, sí, sí. X sub 0 y delta X siempre van a ser datos. Y la función, por supuesto. O sea que siempre se va a plantear este problemita, digamos. No hay forma de que esté de otra forma. Excepto si es teoría. Claro, a ver, bueno, justo que nombraste eso, eh, lo de la teoría, puede ser que les digan que den la definición y que hagan la interpretación gráfica o geométrica. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes es escribir, escribir esto. O sea, hacer este gráfico. Este gráfico y le escriben esto, el diferencial de una función es esto lo que le están viendo en forma teórica. ¿Sí? O sea que hay que poner el concepto, el gráfico con indicado todo, y eso ya sería la interpretación. Exactamente. Sí, 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 Dale, sí. dale. Profe, y eso no va a cambiar, ¿no? Para ¿Esto? cualquier función es la misma, ¿sí? No, no, sí, sí, para cualquier función siempre la definición es la misma. Sí. Ah, Lo bueno. que cambia sí serían los cálculos, eso sí. Porque eso depende de la función. Bueno, quería empezar con recta tangente hoy, pero vamos a dejar para el viernes. ¿Alguna preguntita sobre esto que vimos hoy? Que sé que es bastante engorroso, más que nada el tema del gráfico.